Normas Vancouver son un conjunto de normas para la presentación de artículos para publicación en revistas médicas. El estilo Vancouver se utiliza fundamentalmente en biomedicina. El resultado de estas normas es gracias a una reunión de los principales editores de revistas médicas celebrada en Vancouver, Canadá, en 1978. Su intención era establecer unas directrices sobre el formato que debían tener los manuscritos enviados a sus revistas. Estas directrices o requisitos se publicaron por primera vez en 1979. Este grupo, que llegó a ser conocido como el Grupo de Vancouver, creció y evolucionó hasta convertirse en el International Committee of Medical Journal Editors, que se reúne anualmente y aún hoy se ocupa de revisar estas directrices y actualizarlas. A diferencia de otros estilos de referencias bibliográficas, las normas de Vancouver no incluyen explicaciones para la redacción de las referencias bibliográficas o sin un listado de ejemplos. Originalmente contenían 35 ejemplos de diferentes tipos de documentos. Estos ejemplos han ido ampliando para adaptarse a nuevos tipos de fuentes de información. Cuando se realizan correctamente las citas y referencias bibliográficas, primero favorece el reconocimiento de la fuente empleada para que cualquier persona pueda localizar estos documentos. Segundo, puede otorgar credibilidad a los trabajos realizados. Y tercero, identifica y reconoce las ideas e información que ha sido tomada de otros autores. Las referencias en estilo Vancouver deben enumerarse consecutivamente según el orden en que ha sido expuesto por primera vez en el texto. Los artículos que se citen deben ser actuales y tomada de otros autores. Las referencias en estilo Vancouver deben enumerarse consecutivamente según el orden en que ha sido expuesto por primera vez en el texto. Los artículos que se citen deben ser actuales, como mínimo los últimos 5 años, a menos de que se realice una investigación histórica. También se recomienda no incluir trabajos escritos en idiomas poco frecuentes. Si por alguna circunstancia es obligatorio citarlos y su grafía no es latina, se recomienda traducir el título al español o al inglés. Las referencias bibliográficas se utilizan de la siguiente manera. Para libros y monografías, primero va el autor, seguido el título del libro, el volumen, la edición, el lugar de edición, su editorial y termina en el año de publicación. Aquí algunos ejemplos. Para el capítulo de un libro van los autores del capítulo, título del capítulo, el director, coordinador, editor literario del libro, título del libro, edición, lugar de publicación, la editorial, el año, la página inicial del capítulo y la página final del capítulo. Para un artículo de revista se incluye los autores del artículo, el título del artículo, nombre abreviado de la revista, el año, el volumen, que es un número, y sus páginas. Cabe aclarar que si el artículo tiene más de 6 autores, se registran los primeros 6 autores. Ahora vamos a hablar de la redacción de referencias bibliográficas. Una de sus características es que se utilizan números arábigos. La utilización del superíndice y paréntesis va a depender del estilo recibido por la revista publicada o el documento. Cuando hay más de una cita, estas deben separarse mediante comas, pero si fueran correlativas continuas. Se menciona la primera y la última separada por un guión. También las referencias citadas únicamente en las tablas o ilustraciones se numerarán siguiendo la frecuencia establecida por la primera mención que se haga en el texto de la tabla o figura en concreto. También, cuando en el texto se menciona un autor, el número de referencia se pone tras el nombre del autor. Si se trata de un trabajo realizado por más de 2 autores, se cita el primero de ellos, seguido de la abreviatura et ad y su cita. Ahora bien, en los documentos virtuales, como el artículo de revista en la web, se va a usar el siguiente esquema general. Entonces puede estar autor o autores del artículo, título del artículo, abreviatura de la revista, año, volumen y la URL del artículo. Hay que tener en cuenta que no se va a agregar punto al final de la URL o no se va a enviar a esta. El siguiente son los documentos legales. Cuando se citan documentos legales hay que tener en cuenta una estructura jerárquica normativa en Colombia. Esto servirá para poder realizar investigaciones aportando contenido geográfico. Entonces, esta jerarquía es normas constitucionales, leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones y acuerdos. Por último, las imágenes. Las imágenes no hay como tal una normalización definida. Sin embargo, se debe especificar la descripción de la misma. Entonces, la estructura es imagen, número de número.
por ejemplo, imagen 1 de 6, la descripción y la fuente. Las citas son la forma en la que informamos a los lectores que se ha realizado una revisión bibliográfica y se han consultado fuentes relevantes para la realización de sus trabajos de investigación. Por otro lado, las referencias permiten reconocer que se han examinado opiniones de otros autores que en muchos casos son consecuentes con la construcción de sus propios escritos y sus ideas. Las citas se indican con un número que indica la cantidad de veces que nombramos un autor dentro de la obra textual o directa. Estas deben ser de menos de 5 renglones. Se escribe entre comillas simples, la referencia se coloca y el número de la página. La copia, duplicación de tablas, diagramas, imágenes, etc. se considera como una cita textual y por lo tanto aplican las mismas normas. A continuación, vamos a colocar unos ejemplos para citar referencias, para citar párrafos, para hacer un ejemplo de cita con parafraseo y un ejemplo de cita en un resumen. Para citar un párrafo, podemos utilizar la técnica de parafraseo y pues como tal el resumen. Este es el párrafo que vamos a citar en ejemplo. Y pues el primero que podríamos utilizar sería, o pues bueno, en primera instancia sería el de parafraseo, que el parafraseo lo que hace es eliminar ciertas palabras sin alterar o agredir la idea principal como tal del párrafo, como en este ejemplo. Y el último sería el del resumen, que el resumen lo que hace es, a pesar de que cambia como tal la estructura del párrafo, en cierta medida lo que hace es mantenerla y pues darnos como tal una idea principal de lo que se trata. El formato de las normas Vancouver incluye las siguientes características. Las páginas deben ser tamaño carta, 8.5 por 11 pulgadas. Los márgenes deben tener una medida de al menos 2.54 centímetros en todos los lados de la página. El título del trabajo debe ser breve y descriptivo y se debe colocar en la parte superior de la primera página del trabajo. El encabezado debe incluir el título del trabajo y el número de página. Se debe utilizar un interlineado doble para todo el documento, incluyendo las citas y la lista de referencias. Se recomienda el uso de fuente Times New Roman o Arial en un tamaño de 12 puntos. Las citas en Vancouver deben numerarse en orden consecutivo a medida que aparecen en el texto. Las citas se presentan en forma de superíndice dentro del texto y pueden ir acompañadas por la referencia correspondiente en la lista de referencias al final del trabajo. Las referencias se presentan en orden numérico al final del trabajo. Cada referencia debe incluir el nombre de los autores, el título del artículo, el nombre de la publicación, el año de publicación, el volumen y el número de revista y las páginas. Las tablas y figuras deben ser numeradas consecutivamente y tener títulos descriptivos. Las fuentes de las tablas y figuras deben ser citadas. Es importante tener en cuenta que el formato de las normas Vancouver puede variar según la revista o la institución en la que se está escribiendo el trabajo. Es recomendable consultar las guías de estilo específicas de cada revista para asegurarse de seguir las normas adecuadas.